Buenos días, les voy a compartir el cuaderno de trabajo de mi alumno Asael Díaz Valdés del primero B de la materia de Formación Cívica y Ética 1. Vamos a revisar el contenido del segundo trimestre. El primer tema fue el que llevó por título Expresiones e Identidades Juveniles. Aparece solamente el título y el aprendizaje esperado porque se trabajó en una cartulina aquellas preferencias, aquellos gustos, aquel tiempo libre que los alumnos utilizan, los jóvenes, los adolescentes, para expresarse. Entonces esto se llevó a cabo en una cartulina en la que a manera de collage expusieron estas expresiones e identidades juveniles. Estudiamos el tema de la música y los adolescentes. Nos dimos cuenta que una de las preferencias de los gustos justamente en la adolescencia es el de la música. Entonces revisamos los géneros, los estilos, las letras y concluimos en que es importante escuchar música, no importa el género que sea, siempre y cuando se pase el tiempo libre y tenga y se refleje en actividades y en actitudes positivas. Llegamos al tema de mi identidad. Aquí nos describimos tal cual como somos, nuestro nombre, nuestras preferencias, nuestros pasatiempos, nuestros gustos, nuestras alegrías, pero también nuestros problemas. Y concluimos que es importante construir la identidad con base en información, con base en información que provenga de adultos, de padres, de maestros, que nos vayan ayudando en la consolidación de nuestra identidad. Estudiamos la manera en la que los adolescentes se comunican y se relacionan. Es muy diferente al ámbito de los adultos. Los adolescentes han encontrado formas, símbolos, imágenes a través de las cuales ellos se comunican, y esto de alguna manera se tiene que reconocer. Es el espacio en el que ellos interactúan. En el ejercicio de su identidad, en la búsqueda y en la construcción de esta identidad, es importante el respeto a la dignidad humana. Estudiamos el tema, revisamos el aprendizaje esperado y asociamos este tema a los derechos humanos, en el que todas las personas tienen dignidad y deben ser respetadas en todos los derechos que los protegen. Estudiamos los derechos de los adolescentes. En este sentido, revisamos la ley de niñas, niños y adolescentes. Ampliamos el tema en la comprensión de que todos somos sujetos de derechos y que los delitos no prescriben. Revisamos cada uno de los derechos, incluso realizaron exposiciones de este tema a través de carteles, cartulinas, y algunos en la explanada, en los honores a la bandera, llevaron sus exposiciones. Al tratarse de temas actuales, de temas vigentes, revisamos el tema de la adolescencia, internet y las redes sociales. Estos son los ámbitos en los que los adolescentes se desenvuelven. Revisamos su importancia, la responsabilidad que deben tener en el manejo del internet y de las redes, de las aplicaciones, del cuidado que deben tener al exponer sus imágenes, su información personal, y revisamos un video de clase en el que hablamos precisamente del internet y las redes sociales en la adolescencia, porque es cuando más ocupan estas plataformas, estos dispositivos, que decíamos comenzó en el tiempo libre y ahora abarca la totalidad del tiempo de los adolescentes. En el tema de la asertividad como respuesta a presiones externas, concluimos que es bien cierto que se reciben presiones tanto de la familia como de la escuela, de los amigos y de la comunidad, y que el adolescente debe estar preparado para manejar estas presiones externas de manera asertiva, siempre cuidando su autonomía, su autoestima, su dignidad y sus derechos. Hemos estudiado uno de los valores más importantes del ser humano, el de la libertad. Lo estudiamos como valor y como derecho, pero también como responsabilidad. Comentábamos que es bien cierto que tenemos derechos y uno de ellos es la libertad,
pero también tenemos obligaciones frente a los demás. Entonces resaltamos estas dos características de la libertad como derecho, como responsabilidad y como obligación. Ampliamos el tema de la autonomía. Entendimos que frente a presiones externas, frente a la influencia de los demás, la autonomía es un aspecto importante que se debe manejar y se debe entender. Siempre, durante toda su vida, van a recibir presiones de amigos, de familia, de maestros, de compañeros, de la propia sociedad, y que ellos deben ser siempre autónomos y auténticos. Estudiamos un video de clase, el de la influencia de personas y grupos, la autonomía en la adolescencia o en los adolescentes. Dimos cuenta de que el adolescente recibe influencia de diferentes grupos, tanto externos como propios de la comunidad, y que ellos deben estar siempre pendientes de estas influencias, siempre que su autonomía, sus valores, sus principios estén en juego, deben tomar decisiones asertivas. Aquí revisamos este video de clase y lo comentamos también en el salón. Ante la visita de las niñas y niños de Oaxaca, estudiamos la Guelaguetza, llevamos a cabo un collage que se convirtió en exposición, y también en algunos grupos se realizó un cartel, una lona impresa para recibir a las niñas y niños de Oaxaca que participaron en la Guelaguetza. En el derecho a la libertad vimos los tipos de libertad, de opinión, de asociación, otros temas de su interés. Revisamos el concepto, tanto el constitucional como en la Declaración Universal. Revisamos contenidos de la libertad de religión, de culto, de conciencia y sobre las decisiones. Aquí está el esquema que se elaboró a través de una investigación. En el tema del derecho a la libertad en los espacios de convivencia, distinguimos los desafíos que se tienen frente a otros grupos sociales y la importancia de ejercer una libertad con límites, una libertad responsable. Comentábamos que siempre existirán tensiones en estos derechos y que deben moderar su conducta, sus actitudes frente a los demás, frente a las libertades que los demás también tienen. Una vez que llegamos al final del segundo trimestre, vimos un video de clase y lo comentamos en el salón, un tema que llevó por título ¿Qué onda con las calificaciones? Precisamos la importancia de tener un buen desempeño académico, siempre estar pendientes de su aprovechamiento y la importancia que debe tener cada materia, cada maestro, cada aprendizaje, cada conocimiento para obtener buenos resultados. Por cambios en la política educativa nacional, comenzamos a revisar el tema de las adicciones, comenzamos con el de la comunidad para tomar conciencia de los temas que íbamos a comenzar a estudiar. Para iniciar el tema, hablamos del respeto a la vida y el rechazo a la violencia, pero en el sentido de que tenemos que respetarnos a nosotros mismos y rechazar la violencia también hacia nuestra persona, en el tema de las adicciones. Tenemos siempre que tener presente el respeto a nuestra vida, a nuestro organismo, a nosotros mismos, y rechazar violentar nuestro cuerpo. Así iniciamos el tema de las adicciones. Comenzamos mencionando adicciones blandas, adicciones de las cuales no nos percatamos. Entonces decíamos que el dulzor es uno de ellos, igual las comidas saladas, el picor, la grasa, obviamente el tabaco, el alcohol y el consumo de marihuana. Pero nos centramos principalmente en las 4 primeras porque están presentes de manera cultural y no nos damos cuenta que nos hacemos adictos a este tipo de sabores muy mexicanos, pero que tienen consecuencias después en nuestra salud. El tema de las adicciones lo va a llevar la materia de vida saludable, y entonces retornamos a nuestros contenidos y a nuestros temas de la materia. Vimos ya el ejercicio de la libertad y analizamos sus conceptos básicos, la autonomía moral y el juicio ético. De qué manera nosotros debemos distinguir entre lo bueno y lo malo y tomar una decisión personal e individual.
Ya les he compartido el cuaderno de trabajo de mi alumno Asael Díaz Valdés del primero B. Hemos compartido los contenidos que hemos estudiado con el propósito de que se tomen en cuenta, de que los escuchen, de que tomen nota y si algo nos sirve a maestros y alumnos se pueda retomar. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López y hasta luego.